Vida con Vida Miami presenta al pastor Mauricio Ramírez. Buenos días. ¿Cómo estamos todos? Déjenme decirle una cosa, ustedes se ven lindos y lindas. Como decía Pastor John, ¿no? Se siente un ambiente diferente, es un ambiente de fiesta, estamos de fiesta, el Señor resucitó, ¿verdad? Y por eso estamos de fiesta hoy en día. Yo quería darle la bienvenida a quien está hoy con nosotros aquí por primera vez. Si me hace el favor de levantarme la manito, quien esté aquí por primera vez. Bienvenidos ahí, hermanos. Siéntanse en casa, es muy bueno tenerlos aquí con nosotros. En un día tan especial como hoy, vamos a compartir la palabra, vamos a tener Santa Cena, vamos a tener una fiesta que ya comenzó la fiesta y déjame decirte, la mesa está servida. Dile así al que está ahí a tu lado, la mesa está servida. Y hoy vas a ser saciado. Dile así también, hoy vas a ser saciado. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús, iglesia, vamos a compartir un mensaje que el Señor colocó en mi corazón. Como sabemos, estamos celebrando la resurrección. Hoy es conocido como Domingo de Resurrección. Pero para poder nosotros estar celebrando hoy Domingo de Resurrección, tuvo que haber una muerte del Señor. Tuvo que pasar viernes. El día viernes, el Señor Jesús se sacrificó por nosotros. Y Él murió en una cruz. Jesús murió en una cruz. Y se creía que ahí ya se había acabado toda esperanza. El mundo de las tinieblas estaba celebrando, estaba de fiesta porque todo lo que Jesús había dicho, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy esto, yo soy la luz. Todas esas cosas estaban en juego y cuando Él muere, muchos decían, eso era mentira, porque ahora todo se acabó. Se pensaba que todo se había acabado, pero tenemos la gran noticia, la gran buena noticia, que el domingo llegó. Esa era la noticia de viernes, todo se acabó. Pero la noticia de domingo es, Jesús resucitó. Jesús resucitó y con Él nosotros tenemos vida también. ¿Creemos en eso, iglesia? Amén. Amén. Entonces, ¿qué significa para nosotros que Jesús resucitó? Porque nosotros, yo creo que todos tenemos nuestra cultura hispana, nuestras raíces. Nosotros desde pequeños, de una y otra forma, nos llega esa información, Jesús resucitó. Pero ¿qué significa eso para mí? ¿Qué significa eso para mí? Es algo que yo me debo preguntar. Y para entender un poco de eso, iglesia, vamos a leer unos pasajes de la palabra, unos que están en Lucas capítulo 24. Yo voy a leer ahora del versículo 1 al 8 y dicen así: el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban ahí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas
y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Iglesia, yo quiero concentrarme aquí en este pasaje que yo acabo de leer, en esa pregunta que los ángeles le hacen a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Tú has buscado a Jesús. Yo me debo preguntar, ¿yo he buscado a Jesús? Pregúntate eso. Y si tú has buscado a Jesús, ¿dónde tú lo has buscado? ¿Dónde tú lo has buscado? Lo has buscado en cosas muertas, porque lo podemos buscar en religiosidad, lo podemos buscar bajo costumbres, lo podemos buscar en la cultura, en lo que nos enseñaron. Jesús no está ahí. Esas son cosas muertas. Tradiciones son cosas muertas. En reglas de hombres son cosas muertas. Jesús no está ahí. Necesitamos buscar al Señor Jesús en la palabra de Dios, que es la vida. Es ahí donde vamos a encontrar al Señor Jesús. Y es de eso que yo les quiero hablar hoy. Vamos a encontrar al Señor Jesús en su palabra. Y vamos a encontrar al Señor Jesús en aquellas personas que se han llenado de su palabra, aquellas que tienen al Hijo. La palabra dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. La vida. Entonces, si yo quiero buscar a Jesús, yo tengo que aproximarme a quien tiene vida. A quien tiene vida. Yo quiero decir una cosa aquí, a los jóvenes que están aquí, a los niñitos que están aquí. Ustedes quieren encontrar a Jesús. Ustedes van a tener que aproximarse a aquellos que tienen vida. Aquellos que han recibido la vida. Tú no vas a encontrar a Jesús en cosas muertas o aquellos que todavía no recibieron la vida. Aproxímate de aquel que tiene la vida. En nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo es que nosotros encontramos al Señor Jesús en su palabra? Para eso vamos a ver un pasaje siguiendo en Lucas capítulo 24. Vamos a ver el pasaje que es el camino a Emaús. Cuenta la palabra de que dos seguidores de Jesús iban en camino a una ciudad llamada Emaús. Y en el camino, Jesús resucitado camina junto con ellos, sin ellos saber quién era el que estaba caminando junto con ellos. Y vamos a ver las cosas lindas que el Señor Jesús les revela a esos discípulos. Vamos a leer Lucas 24 del 13 al 34. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús. Dice ahí ese mismo día, o sea, el día que Él resucitó. A unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió
que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? ¿Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza? Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron: era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para resucitar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron de su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Iban a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de 1 hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí entraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar, iglesia. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Padre celestial, te agradecemos por tu palabra, que creemos que es viva. Creemos que tu palabra es vida. Te pedimos, Padre, que vengas hoy a hablar a cada corazón. Jesús, revélate a nosotros. Jesús, abre nuestros ojos hoy. Jesús, abre nuestro entendimiento hoy. En el nombre de Jesús, llévate de aquí toda distracción, cualquier pensamiento que me desenfoque de lo que tú tienes para decir hoy a mí. Yo te lo pido, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús Cristo de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén, iglesia.
Vamos a ver unos puntos aquí, rapidito. Primero, el primer punto que vamos a ver. ¿Quién es Jesús para nosotros? Tenemos que preguntarnos. Estos hombres, dice aquí que ellos eran seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, solo que no eran de los 12, no eran de los 12 discípulos que siempre anduvieron más cerca del Señor, pero ellos se habían transformado en seguidores, en discípulos. A uno de ellos se le nombra ahí, se dice que su nombre era Cleofas, del otro no se dice cuál era su nombre. Y la palabra dice que ellos van comentando por el camino, se sienten tristes porque el maestro de ellos, el Señor, aquel que ellos creían que era el Mesías, el que iba a rescatar al pueblo de Israel, al que iba a liberar al pueblo de Israel del yugo romano, murió. Estaban tristes, estaban sin esperanza. Y Jesús se les aparece y les empieza a hacer preguntas. Y ellos les preguntan, pero tú no te has dado cuenta de todo lo que ha pasado. Pero en realidad, iglesia, yo creo que Jesús era el único que sabía lo que realmente había pasado. Ellos eran los que necesitaban saber lo que realmente había pasado. Entonces, cuando Jesús le empieza a hacer preguntas, miren las respuestas que ellos dan, iglesia. ¿Quién era Jesús para ellos? Ellos dijeron, es un profeta que hizo milagros poderosos. También era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Creíamos que era el Mesías, el enviado, el ungido, el escogido, pero estábamos equivocados, porque hoy está muerto. Eso era el concepto que ellos tenían del Señor Jesús. Entonces ahí donde Jesús, escuchando todo eso, comienza a caminar con ellos y Él les dice, pero ustedes son, la verdad, ustedes son necios, no han entendido. Porque, iglesia, tú puedes saber que Jesús resucitó de entre los muertos, pero al menos que conozcas sus palabras, no tendrán ningún sentido. Nosotros necesitamos entender lo que las palabras que están en la Biblia dicen acerca de Jesús, porque si no, nada tiene sentido. Ellos miraban imposible que el Mesías muriera. Ellos decían, aquel que va a ser escogido por Dios, aquel llamado por Dios, aquel ungido por Dios, aquel libertador, ¿cómo es posible que muera? Era imposible en sus mentes entender que ese enviado de Dios muriera. Por eso es que Jesús necesitaba enseñarle en la misma palabra que ya estaba establecido que ese Mesías muriera. Y es por eso que dice ahí que Él fue en la misma palabra. ¿Qué era la palabra que ellos tenían en ese entonces? Los 5 libros primeros del Antiguo Testamento, los salmos, los profetas. Eso era lo que ellos tenían en ese momento. Y Jesús va diciéndole, mira, aquí se habla del Mesías. Aquí se habla que Él tenía que morir. Aquí se habla que Él tenía que ser entregado. Aquí se habla del sacrificio de Él. Él fue uno por uno en los puntos mostrándoles. Iglesia, ¿no sabrás que la resurrección significa que el pago que Jesús ofreció en la cruz fue perfecto y completo si no lo vemos en las Escrituras? ¿Cómo yo voy a entender que ese sacrificio fue perfecto? ¿Perfecto para qué? Necesitamos ir a la Biblia. ¿No sabrás que la cruz fue el pago y la tumba el recibo de ese pago? No entenderíamos eso si no tuviéramos la palabra, si nosotros no vamos a la palabra.
no sabremos que la muerte no tiene potestad sobre el hombre que ha sido redimido. Hoy estamos alabando aquí, el poder de la muerte se quebró, se acabó. ¿Por qué que decimos eso? Porque la palabra lo afirma. Pero necesitamos saber que la palabra lo afirma. ¿No sabrás que la cruz y la justicia, el amor de Dios, sabe, iglesia, que en la cruz, la justicia de Dios y el amor de Dios, ese lugar en la cruz es donde ambos se abrazan, se unen, y uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que Dios continúe siendo perfectamente justo? Porque Dios es perfectamente justo. Pero la Biblia también dice que Él es amor. Y en la cruz vemos esas dos cosas hacer fusión. Ahí vemos la justicia perfecta de Dios y el amor perfecto de Dios. Pero esas cosas, si nosotros no vamos a la palabra de Dios, no las entendemos. No sabrás que debido a que Jesús fue levantado de entre los muertos, nosotros podemos resucitar con Él. ¿Tú sabías que tú podías resucitar junto con Cristo? ¿Tú sabías? Si tú no sabías, la palabra lo declara. Y es por eso que Jesús le dice, ustedes tienen que ver lo que estaba ahí escrito. Jesús puede estar enfrente de ti, caminando contigo y sentándose en la mesa, en cada comida, y tus ojos, nuestros ojos, pueden estar velados, tapados, como le sucedió a estos hombres. Por lo tanto, tenemos que orar para que Dios abra nuestros ojos para ver a Jesús tal como Él es. Esa debe ser la oración de todos nosotros. Señor, abre mis ojos para que yo te pueda ver tal como tú eres. Segundo punto. La palabra dice, bienaventurado el que cree sin haber visto. ¿Nos acordamos de ese versículo? Estos hombres, miren que él le dice, este Jesús murió, le dicen, fue crucificado. Sin embargo, hay unas mujeres que andan por ahí diciendo que Él resucitó. También Pedro dice que Él resucitó. Hay ese rumor por ahí de que Él resucitó. Pero ellos todavía no creían que Él había resucitado. ¿Por qué no creían? Porque no habían visto. No habían visto. Y la palabra nos recuerda, iglesia, nosotros somos iguales. Y debemos pedirle al Señor, Señor, ayúdame a creer sin haber visto. Repite ahí conmigo así, Señor, ayúdame a creer sin haber visto. ¿Cómo es que nosotros vamos a creer sin haber visto? Confiando en el testimonio de aquellos que sí vieron. Aquello que está registrado en la Biblia. Aquellos que sí vieron, aquellas mujeres, aquellos discípulos que dejaron sus relatos ahí para nosotros, testimoniando que sí lo habían visto. Y la Biblia afirma que no solo fueron los discípulos, sino que fueron muchos que lo vieron. No fueron unos cuantos, fueron muchos que lo vieron. Y nosotros debemos creer en eso, sin haber visto. Bienaventurado aquel que cree sin haber visto, iglesia. Tercer punto. Son las escrituras que nos revelan la identidad del Mesías. Iglesia, tenemos que pensar y meternos en nuestra mente siempre que la Biblia, la palabra de Dios, es Cristo
céntrica. Todo lo que está escrito ahí es acerca de Cristo, de Jesús, del Mesías, del enviado, del Redentor, del Salvador, del que nos cura, del que nos provee. Es acerca de Él. Muchas veces vamos a la Biblia pensando que es algo que yo soy el centro de todo. Y es cierto, hay muchos principios ahí en la Biblia que los podemos aplicar a nuestra vida personal. Están ahí y debemos hacerlo eso. Yo los animo a hacerlo eso. Pero nosotros debemos ir a la Biblia para encontrar a Jesús, iglesia. Amén. Es para encontrar a Jesús que debemos ir a la palabra de Dios. Todos los pasajes apuntan a Jesús. Todos, iglesia. De una y otra forma, todos apuntan al Hijo de Dios. Amén. En este momento vamos a ver un video. Le voy a pedir aquí a nuestro hermano Sergio que él nos va a poner un videito corto que quería que ustedes vieran. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor, y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo que nos señala a una persona. Eso mismo, iglesia. Todas las historias están conectadas entre sí para apuntarnos al Hijo de Dios. No solo son historias que nos animan a ser mejores. Yo quiero ser valiente como David. Yo quiero tener la fe de Abraham. Yo quiero luchar como luchó Jacob. Yo quiero abstenerme como lo hizo Daniel. Iglesia, hasta podemos buscar esas cosas, pero todas esas historias apuntan a Jesús. Entonces nuestro deseo es, yo quiero encontrar a Jesús. Yo quiero encontrar a Jesús, yo quiero conocerlo, yo quiero que Él se revele a través de sus palabras, a través de esas historias, que esas palabras puedan saltar a mi corazón y me traigan vida, vida.
Esas palabras saltan, iglesia, porque es palabra viva. Esas palabras impactan, esas palabras sacuden, esas palabras nos exhortan. Y por eso muchas veces hasta tenemos miedo. Tenemos miedo de hacer esto y empezar a leer. Porque yo sé que ahí va a quedar retratado mi corazón tal y como es. Pero no tengas miedo, iglesia. Porque el que tu corazón quede así al descubierto no quiere decir que el Señor simplemente lo va a dejar ahí. Él lo va a transformar por su gracia y su misericordia. Entonces no tengamos miedo a abrir esas páginas que traen vida, iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, no tengamos miedo. Entonces, como vemos, todo apunta a Él. Todo apunta al Señor Jesús. Y yo quería también compartirle aquí una serie de cosas que nosotros descubrimos cuando leemos esas cosas, esas verdades. Cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros vamos a entender que la semilla de la mujer cuyo calcañar había sido herido era Jesús. Que la bendición de Abraham que Él es la bendición de Abraham para todas las naciones. Que Jesús es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Que Jesús es el hombre que luchó con Jacob. Que Jesús es el león de la tribu de Judá. Que Él es la voz de la zarza ardiente. Que Él es el cordero de la Pascua. Que Él es el profeta superior a Moisés. Que Él es el capitán de los ejércitos del Señor con el cual Josué se encontró. Que Él es el máximo redentor mencionado en el libro de Ruth. Que Él es el hijo de David, que era un rey superior a David. Que Él es el salvador sufriente de Salmos 22. Que Él es el buen pastor de Salmos 23. Que Él es la sabiduría de Proverbios y el amante del cantar de los cantares de Salomón. Ese es Jesús. Él es el Salvador descrito en los profetas y el siervo sufriente de Isaías 53. Herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. La paz tuvo un precio. La paz que está sobre nosotros ahora tuvo un precio. Y la palabra dice que por sus heridas nosotros fuimos sanados. Ese es el Mesías. El Mesías es el príncipe de Daniel, quien establecería un reino que nunca terminará. Jesús está en toda la Biblia, iglesia. Jesús es la palabra de Dios. Amén. ¿Y cómo Él se nos revela? Vamos a ver cómo Él se les reveló allí en el camino a Emaús. ¿Qué es lo que dice en el versículo 30 que nosotros leímos, iglesia? Dice así: después de que ellos anduvieron por el camino, llegaron a su destino y se sentaron a comer. Hoy nosotros nos vamos a sentar a comer aquí. ¿Por qué? Porque la mesa está servida. Al sentarse a comer, dice el versículo 30, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Entonces, iglesia, vemos aquí qué interesante que ellos estaban caminando con Jesús, conversando con Jesús, no lo reconocían. Jesús fue con toda la palabra a explicarle lo que los versículos decían acerca de Él, pero ellos todavía no lo reconocían.
fue hasta el momento que Él se sienta, coge el pan, lo bendice y lo parte. Lo parte. Ese fue el momento culminante que ellos abren los ojos. ¿Qué tiene de particular eso, iglesia? Yo me pregunto, es algo que yo me he preguntado en estos días, leyendo estos versículos, diciendo, Señor, ¿por qué tú escogiste eso? Lo pudiste haber hecho de alguna forma, de alguna otra forma. Haberte aparecido con tus vestimentas resplandecientes, como en el monte de la transfiguración, diciendo, estoy aquí. Pero Él escogió al momento de partir el pan. Él ya había hecho eso antes. Él lo había hecho unos días antes durante la que se conoce como la última cena, que es lo que hoy nosotros vamos a estar aquí conmemorando, recordando. Pero algo curioso, que estos dos discípulos que estaban ahí con Él, ellos no fueron parte de la última cena. En la última cena estaban los 12. Entonces, estos aquí no podían decir, ya sé, eso fue lo que pasó tal día ya. No, ellos no estuvieron ahí. Pero entonces hay algo tan particular del partir del pan, iglesia, que es así como el Señor se nos revela. El partir del pan. Él les dijo durante la última cena, este es mi cuerpo que será partido y entregado por ustedes. Jesús estaba anunciando su muerte, un cuerpo partido, iglesia. Nosotros no nos podemos olvidar de eso, que antes de la resurrección hubo un cuerpo partido, un cuerpo que sufrió, un hombre que sufrió, un hombre que sangró, un hombre al que se le castigó. ¿Quién lo castigó? Dios. ¿Quién mató al Señor Jesús? Dios Padre. No fueron los romanos que mataron a Jesús. Fue Dios Padre que descargó toda su ira. Toda su ira fue descargada sobre Él. Cuando Él estaba en el Getsemaní, Él dijo, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz. ¿Qué era lo que tenía todo ese cáliz, iglesia? En ese cáliz estaba cada gota de la ira de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él está airado contra toda impiedad. La palabra también nos dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad. Y Él es un Dios justo y verdadero. Entonces se tenía que cumplir la justicia de Dios. El pago del pecado es la muerte. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que ser partido. Y Él fue literalmente partido, iglesia. Por mí y por ustedes. Por nosotros. La ira de Dios que estaba dirigida a mí, por mis pecados, Él la recibió. Él se puso todos los pecados. Él se revistió de todos los pecados de la humanidad y Él recibió todo el castigo de Dios. Amén. No podemos desenfocarnos, iglesia. No podemos olvidarnos de eso. Que en la Pascua, sí, el Señor resucitó. El Señor resucitó. Amén. Maravilloso eso. Aleluya. El Señor resucitó. Pero Él resucitó. Él no resucitó sin antes haber sido partido por nuestros pecados. No podemos desenfocarnos de eso, iglesia.
la cultura hoy en día disfraza la Pascua de color pastel. Yo escuché por ahí. Disfrazan la Pascua de color pastel. Y levantan un símbolo de forma de un conejo. Eso es lo que hace la cultura en que vivimos. Pero déjame recordarte una cosa. La Pascua continúa siendo roja. La Pascua continúa siendo color sangre. Y eso a nosotros, como pueblo de Dios, nunca se nos puede olvidar. Nunca se nos puede olvidar que la Pascua continúa teniendo el color de la sangre del Cordero de Dios. No nos transformemos a lo que el mundo quiere transformarnos, iglesia. No nos conformemos a la sociedad, a la cultura. No hagamos eso. El Señor Jesús resucitó y nos dio vida. Pero todo eso tuvo un precio, iglesia, y eso nosotros no podemos obviar. Que hoy yo tengo vida porque Él pagó por mí. No olvidemos eso. No olvidemos eso, iglesia. Entonces, es así como Él se les reveló a ellos al momento de partir el pan. El momento que Él partió, Él dijo, wow. Ellos dijeron, es verdad. El Mesías tenía que morir. Él tenía que ser partido. Él tenía que ser sacrificado. Y ese que tenía que ser sacrificado es el que está aquí con nosotros y Él desapareció, dice la palabra. Cuando ellos descubrieron que era Él desapareció. Y después ellos se comienzan a comentar entre ellos y ellos dicen, no sentíamos que nuestros corazones quemaban por dentro cuando lo escuchábamos Él hablar. Cuando nosotros vamos a la palabra buscando revelación de Cristo, Él enciende los corazones, iglesia. Él enciende los corazones. Él nos da más ganas de saber más. Él me revela un poco y yo me quedo con sed de más. Él me da que comer un poco y yo quiero comer más. Él enciende mi corazón. Y es lo que todos debemos buscar. Que Él encienda nuestros corazones como Él hizo con esos hombres ahí, iglesia. Porque es la revelación de Cristo la que enciende los corazones. Vamos a entrar a la conclusión. Yo quería invitar aquí a los hermanos de la alabanza. Yo comencé parte del mensaje haciendo una pregunta. La pregunta era, ¿por qué buscamos entre los muertos al que está vivo? Como dice aquí el tema del mensaje. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y sabemos que lo que tenemos que encontrar donde hay vida. La palabra es vida. La verdad de las Escrituras me llevan a entender el verdadero significado de la Pascua, iglesia. Los hermanos ahí están repartiendo los elementos de la Santa Cena que vamos a celebrar ahora, pero yo le quería pedir que por favor no se desenfoquen de la conclusión del mensaje. Los elementos van a llegar hasta usted, quédese ahí tranquilito. La palabra nos revela el significado de la Pascua. Y la primera Pascua se celebró muchos años atrás, en los tiempos de Moisés, sabemos. Aquel cordero sacrificado en aquel tiempo ayudó a que ellos fueran liberados de la opresión de los egipcios. Pero todo aquello era insuficiente, iglesia. Todavía necesitaba ser hecho un sacrificio mayor y suficiente.
aquel de aquella época solo fue un espejo de lo que iba a ser. Ahora nosotros tenemos el Cordero inmolado de Dios en la persona de Jesús Cristo. Él es el Cordero Pascual y hoy estamos celebrando su resurrección. La muerte no pudo contenerlo, iglesia. Él fue levantado de entre los muertos y hoy Él está vivo. Y en Él nosotros también podemos ser resucitados, revividos, vivificados a través de su Espíritu Santo. Lucas 24 del 44 al 49. Estos versículos es cuando ya esos dos discípulos se juntan al resto de los discípulos y comienzan a decir entre ellos, sí, lo vimos también. Y Pedro cuenta su parte, las mujeres, las de ellas, todos están ahí. Y Jesús se vuelve a aparecer esta vez a todos ellos. Y es la parte donde Él comienza a decirle, miren mis llagas, miren mis heridas, soy yo. Ahí sale, la palabra dice que sale Tomás diciendo, mientras yo no toque tus llagas, yo no voy a creer. Y Jesús deja que Él lo toque. Y Jesús también les dice, tengo hambre, yo quiero comer. Y ellos le dan de comer. Él les dice, para darles a entender, un fantasma, un espíritu, no se sienta a comer. Pero el Señor Jesús, en su cuerpo glorificado, tuvo hambre, demostrando que Él continuaba siendo perfectamente hombre. Pero al igual, completamente, perfectamente Dios. Y en ese contexto, Jesús les dice, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Yo quería que tú le repitieras eso a que tú tienes al lado. Le dijeras así, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ahora yo quería que tú te repitieras eso a ti mismo y di así, alma mía, hay perdón de pecados para el que se arrepiente. Necesitamos recibir esa verdad, iglesia. Necesitamos recibir esa verdad y andar en esa verdad. Versículo 48. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Amén, iglesia. Ahora nosotros vamos a continuar, vamos a celebrar la cena del Señor. Yo quería llamar aquí a Pastor John, que me acompañe. Yo creo que ya los elementos fueron repartidos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook.